que el tema de hoy se llama la espada del Espíritu. Nosotros tenemos armas poderosas, pero no hemos sabido cómo usarlas. Es como que usted tenga un sartén, pero no sepa cómo utilizarlo, ¿verdad? O algún implemento de cocina y usted no sepa cómo utilizarlo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para eso quiero que usted me acompañe a Efesios 6:17 y vamos a hablar de la espada del Espíritu. No sé si alguien quiere compartirme ahí qué cree que sea la palabra del Espíritu. Si a alguien por ahí se le ocurre algo, ¿qué puede ser la palabra del Espíritu? ¿Alguien si sabe por ahí? Y si no, nos vamos a Efesios 6:17. Y en Efesios 6:17 dice la palabra, y tomad el yelmo, que era lo que le estaba diciendo la vez pasada Lili, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada para nosotros los hijos de Dios es la palabra de Dios. Entonces yo quiero que usted afine bien sus oídos, porque yo le voy a entregar varias perlas, varios regalos que el Señor le va a dar el día de hoy, que usted puede tomar para poder hacer efectivo. Recuérdese que si digo yo aquí, no digo yo, sino que dice la Biblia en Filipenses 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una arma desde ya poderosa en nuestras manos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Describir el uso del arma de ataque de los hijos de Dios. Déjeme decirle que nosotros como hijos de Dios, porque todos los que estamos acá somos hijos, nosotros tenemos un arsenal, ¿verdad? Pero es como cuando ahorita que le pregunté yo a Lili no sé qué día, no has sacado tus cuchillos, ahí los tiene ya guardados, ¿verdad? Porque están bien bonitos. Mi mamá nos regaló unos cuchillos para final de año. Y entonces ahí los tenemos guardados. Lo mismo pasa con este arsenal. Dice que nosotros los hijos de Dios tenemos un arsenal, pero depende de nosotros si queremos usarlos o no los queremos usar, ¿verdad? Entonces, ya va a depender de nosotros. Hoy vamos a ver y a descubrir que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, trae un arsenal completo, así como yo les he dicho que que ¿cómo se llama? Les he dicho a ustedes que nosotros tenemos más de 24,000 promesas en la Biblia y no las hacemos uso. Igual hoy vamos a hablar de las armas, que ya entendimos que en Efesios 6:17, buen día pastora, dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora yo quiero decirle algo, no sé si usted ha escuchado o usted ha dicho por el poder de la palabra. No sé si ha escuchado que alguien mencione eso. Es ahí, mire, cuando, amén, es ahí cuando alguien dice por el poder de la palabra, ¿sabe qué? Pero si uno le dice al enemigo, uno está reprendiendo o está echando bendición o algo, y usted le dice al enemigo por el poder de la palabra, el enemigo se queda esperando a ver cuál es ese poder de la palabra o qué palabra usted le va a lanzar. Hoy quiero decirle que usted tiene un arsenal en sus manos y es importante que usted lo conozca. Cuando usted a alguien le diga por el poder de la palabra, usted, pero mire, inmediatamente lanza un mensaje. Lanza un versículo bíblico y el enemigo queda desarmado, ¿verdad? Es como cuando nosotros, así como ahorita, ¿verdad? Que alguien, así como ahorita que los niños están enfermos varios, y dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy le podemos decir al enemigo con el poder de la palabra, te decimos que la palabra en Efesios 6:17 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra dice que tú, por tus llagas fuimos sanados. Entonces ya viene usted y entonces ahí sí empieza a usar usted su arsenal, ¿verdad? Por eso le digo que es importante que nosotros sepamos qué es nuestra espada como hijos de Dios y cómo la podemos utilizar ante el enemigo, ¿verdad?
¿verdad? Tenemos que aprender a utilizar esta tan poderosa arma que puede llegar a fundirse en las manos de los hijos de Dios. Mire, cuando usted saca su espada, cuando usted saca su Biblia, yo cuando alguien está platicando conmigo y a veces quiere, tengo que ministrarlo, lo primero que hago es sacar mi Biblia. Cuando yo saco mi Biblia, el enemigo sabe que yo ya me puse la espada en las manos y que ahorita lo voy a desarmar, ¿verdad? Entonces, algunas personas no usan el arma, ¿verdad? Que es la Biblia. Entonces, hemos visto también, he oído casos, varios testimonios donde de repente alguien va y llevaba la Biblia y la Biblia fue la que le cubrió la bala, ¿verdad? Entonces, no solamente es en lo natural, sino que en lo espiritual, amados hermanos. Yo me recuerdo que mi papá tenía una historia así. Él iba y lo secuestraron en el carro y él siempre cargaba su Biblia junto donde él manejaba. Y dice que cuando le iban a robar a él el carro, entonces él le dijo, permítame, solo voy a sacar algo. Y las personas pensaron que él estaba armado y en realidad sí estaba armado porque su Biblia la tenía de este lado del carro. Entonces él les dice, espérenme, solo voy a sacar algo. Y cuando él se pone así y saca él, lo que sacó fue su Biblia que tenía del lado izquierdo del carro, ¿verdad? Y entonces ellos se sorprendieron porque creyeron que era una pistola y sabe que salieron huyendo y ya no le robaron el carro a mi papá. Mire en lo habitual como es. ¿Se imagina usted cuando usted saca el arma, cuando usted está ante alguna situación? La espada siempre ha sido un arma de guerra, descrita en la Biblia desde el mismo libro de Génesis. Nos vamos a ir a Génesis 3:24 y usted va a ir conociendo cómo es un arma poderosa. Recuérdese que nosotros ahora no usamos espada, ¿verdad? Pero sí tenemos esta que es nuestra espada. Entonces en Génesis 3:24 dice la palabra, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Adán y Eva pecan, entonces viene el Señor y pone una espada y dice que la espada juntamente, mire, ella daba vueltas y vueltas, dice la Biblia, no lo digo yo, lo estamos leyendo ahorita, que dice que daba vueltas para cubrir todo lo que era el área donde estaba el árbol de la vida. Entonces, imagínense qué tan poderoso para los que acaban de entrar, estoy hablando de la espada del Espíritu, ¿verdad? Qué tan poderoso es que nosotros tenemos una espada en la mano que se llama nuestra Biblia, ¿verdad? Nuestro manual de vida. Y ahí nosotros la tenemos en nuestras manos, mire, amado hermano, y dice que ahí en el Edén, la Biblia rodeaba todo lo que era el árbol. ¿Se imagina usted que cuando usted se levanta con poder y agarra unos versículos de la Biblia y empieza a santificar su casa? Aún mire el Salmo 91, el Salmo 23 habla totalmente de eso. Cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, después de haber pecado contra él, ahí es donde pasa lo de la espada. ¿Se imagina usted, como le digo, si usted agarra como espada el Salmo 91? Sí lo ha leído, ¿verdad? El Salmo 91. Cuando usted lee el Salmo 91, amado hermano, ahí vienen unas cosas poderosísimas, ¿verdad? Dice que aunque caigan 1000 y 10,000 a su diestra, pero a usted no le va a pasar nada. Entonces, esas son las armas que el Señor quiere que nosotros empecemos a conocer. En cuanto a la espada que menciona Efesios 6:17, que ya leímos y dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se refiere no a una espada romana, que según la historia era una espada de 2 filos. Fíjese, considera la espada más mortal de la historia humana. Una espada capaz de desmembrar, mire, a una persona quitándole cada uno de sus miembros de un solo golpe. Eso eran los que hacían las espadas antes. Además, puede atravesar por completo el cuerpo humano. ¿Se imagina usted cuando usted menciona un versículo de la Biblia para libertar sus generaciones? ¿Se imagina usted lo poderoso que es? Por eso debemos escudriñar las Escrituras y quiero que me acompañe a Juan 5:39.
En Juan 5:39. En Juan 5:39 dice la palabra, mire, no lo digo yo, por eso es que yo le he estado insistiendo a usted. Buenos días. Por eso yo le he estado insistiendo a usted que usted lea la Biblia. Buenos días. Porque dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted no conoce las escrituras, que era lo que hablábamos de la espada, si usted no conoce las escrituras, no va a saber que al escudriñar las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí habla Jesús, ¿verdad? No de mí, sino que entonces viene él. Estamos hablando de la espada, Jenny. Si quiere puede encender la luz, la segunda creo que es. Ahí está. Se imagina lo poderoso que es. Les comentaba a los hermanos de que, ¿cómo se llama? Cuando nosotros a veces decimos nosotros, por el poder de la palabra, ¿verdad? Pero si no sabemos cuál palabra lanzarle al enemigo, nos deja a nosotros desarmados, ¿verdad? Entonces vemos cómo escudriñar, y usted sabe qué es escudriñar, ¿verdad? Es buscar, rebuscar, rebuscar. Cuando a usted se le pierde algo, ¿qué hace usted? Buscar y buscar y buscar y buscar hasta que lo encuentra, ¿verdad? Entonces, escudriñar significa examinar cuidadosamente algo. Eso significa escudriñar. No leer la Biblia o no leer algo solo como que fuera un periódico, ¿verdad? Así como que lo pasamos y lo vimos, pero se queda así como en ver nada más. Podemos encontrar que en la Biblia es poderosa. Escenas donde los hijos de Dios usaron la espada y fueron victoriosos gracias a su dependencia de Dios. Yo le voy a decir algo. Cuando usted dice, yo vivo por fe y no por vista, ¿qué es lo que está haciendo usted ahí? Fortaleciéndose usted misma, o cuando repite fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahí? Fortalecerse y decir que usted va a esperar en Dios, ¿verdad? Entonces dice que en la Biblia hay poderosas escenas, y ya vamos a ver una, donde los hijos de Dios usaron la espada y fueron victoriosos gracias a la dependencia de Dios. Lo que el Señor quiere es que usted esté, como yo le he dicho a usted, y como lo dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Entonces lo que el Señor quiere es su dependencia hoy. Si usted se aferra a lo que la Biblia dice, su victoria es segura. ¿Sabe por qué su victoria es segura? Porque si lo dice la palabra y si está escrito, es porque así es. Y entonces la Biblia dice que es nuestra espada para nosotros los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios, usted ha visto las vacas. ¿Han visto las vacas? Cuando una vaca se mete un bocado en la boca, empieza y a rumiar, hasta que ya les quita el sabor, como cuando estamos comiendo un chicle y va a comer el chicle, y va a comer el chicle, y va a comer el chicle, hasta que se le quita el sabor, ¿verdad? Y entonces la vaca se lo traga. O como cuando usted va a desgranar. Cuando usted va a desgranar una mazorca, se tarda un tiempo para poder desgranarla, ¿verdad? Entonces así es la palabra. Con un solo versículo nosotros podemos aprender un montón de cosas. Pero si lo rumiamos, si estamos, va a masticarlo y masticarlo y masticarlo. Hay muchos versículos que yo uso así como lema. Yo uso muchos versículos que creo que ya algunos ya lo saben, ¿verdad? Y los van repitiendo. O como cuando yo empiezo a que se manifieste Jehová Nisi. Entonces ya algunos ya saben qué es Jehová Nisi. Cuando yo digo Jehová Sabaoth, ya algunos lo repiten. O el que más todos repetimos, que es Jireh, ¿verdad? Que es nuestro gran proveedor. Entonces de estar oyendo que yo estoy diciendo Jireh proveerá, entonces eso nos hace a nosotros tener una dependencia. Estar rumiando como una vaca, o estar desgranando, ¿verdad? Estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Me gusta lo que podemos ver en 2 de Samuel 23. Quiero que me acompañe a 2 de Samuel 23. Ahí vamos a encontrar una palabra
Allá están los juguetes, niñas. Segunda de Samuel 23, 9 y 10. Solo quiero que leamos primero el título. El título dice Los valientes de David. Y ahí en segunda de Samuel 23, 9, 10 dice la palabra: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y habían alejado los hombres de Israel. Estamos en el 9. Ahora el 10 es el que quiero leerles. Dice: esto se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Escuche lo que dice: y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Entonces yo lo que quiero es que usted se lleve en su corazón que dice aquí en esta historia de los valientes de David. Es muy larga, es muy hermosa, pero no quiero hablarle de eso directamente. Quiero explicarle que en segunda de Samuel 23, 10, que es el que yo quiero que usted lo atesore en su corazón, dice: se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, dice. Entonces, ¿hasta cuándo va a dejar usted de leer la Biblia y darle al enemigo con la Biblia? Hasta que usted se canse. Y dice: y quedó pegada su mano a la espada. Mire cuánta guerra tuvo que tener este guerrero para que la espada quedara fija en su mano. Imagínese usted. Y dice que se quedó pegada en su mano a la espada aquel día. Escuche, esto es lo más importante. Dice: aquel día Jehová dio una gran victoria. Entonces, no es que la victoria se la vaya a dar Dios a usted, o usted vaya a darse la honra, sino que el que usted tenga su espada en las manos, eso significa que el Señor le va a dar la victoria. No sé cuántos dicen amén, cuántos levantan su manita, porque hoy el Señor les pone la espada en la mano. ¿Y cuándo va a dejar usted de pelear? Hasta que su espada quede pegada en su mano, dice la Biblia. Y aquel día Jehová dio una gran victoria. Amén. Se da cuenta cómo es tan importante. Y nosotros aquí vemos a un gladiador llamado Eleazar, a quien se le pegó la espada a la mano. Mire, nosotros salimos con todo. A veces salimos hasta los servicios y salimos hasta sin la Biblia y la espada. Fíjese que a mí me ha pasado, por lo menos tengo pendiente ir a orar allá a la casa de Roxana. Y tengo pendiente, y no he ido porque he ido para allá, pero no he llevado el aceite. Entonces, esa es otra cosa. Mire, voy desarmada. Ya cuando voy para allá, el Señor me dice: ¿y el aceite? ¿Y el vino? ¿Y la Biblia? Y yo así como que... Entonces, imagina, yo voy a la guerra y voy sin nada, ¿con qué pelear? Entonces nosotros dice que tenemos que tener pegada esa espada en la mano, para que Dios nos dé esa victoria. Con ello entendemos que no fue Eleazar el guerrero, no va a ser Ingrid, no va a ser Jenny, no va a ser Lucy, no va a ser Mari Carmen, no van a ser todos los que están conectados, no, va a ser la victoria de Dios, porque si Jehová dio la victoria, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender eso, que nosotros solamente vamos a ser los que vamos a guerrear, pero la victoria quien nos la va a dar es el Señor. La espada siempre ha sido un arma del pueblo de Dios. Si usted ha oído, ha visto películas, ha visto historias, usted sabe que la espada, antes los guerreros lo que usaban era una espada. Todos los que eran del pueblo de Dios, y con ella han conquistado todo lo que Dios ha querido darles. Todo lo que Dios ha querido darles. Y quiero que me acompañe a Josué. Estamos en el Antiguo Testamento. Vamos a Josué 10. En Josué 10, 28, dice su palabra:
en aquel mismo día, o sea, ya habían pasado aquí en el 10, como título dice, derrota de los amorreos. Entonces Josué y todo el ejército del Señor había derrotado a los amorreos. Eso es lo que dice en Josué 10 como título, pero en el 28 dice, en aquel mismo día, o sea, el mismo día hubo una gran victoria para el pueblo. Dice, tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo el rey de Maceda como había hecho el rey de Jericó. Miren, era un pueblo grande y el Señor le dio la victoria a Josué, ¿verdad? Él fue el que salió victorioso a filo de espada. Entonces, le estoy hablando de la espada que usaban ellos en aquel tiempo, pero nosotros en nuestro tiempo, nuestra espada, según lo que dice Efesios 6:17 que estábamos leyendo, que ese es el versículo base, y dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, en el 38 también, en el 10, 28, pero en el 38, 39 y 40, vamos a ver qué dice. Dice su palabra, después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas las ciudades y las hirieron a filo de espada, destruyeron todo lo que ahí dentro tenía vida sin no dejar nada, como había hecho en Hebrón y como había hecho en Libna, y a su rey así hizo a Debir. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, todas, escuche, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Mire qué poderoso. Aquí le digo, la historia de Josué es grandísima, pero yo no me voy a basar a eso, sino que lo único que le estoy dando son ejemplos de que usted vea cómo la espada en aquel tiempo tenía poder, y ahora nuestra espada es la Biblia y también tiene poder, y lo vamos a seguir viendo. Y dice, refiriéndose al mismo Jesús, podemos verlo precisamente relacionado con una espada. Quiero que me acompañe a Apocalipsis 1:16, es el último libro de la Biblia. Y en Apocalipsis 1:16 dice su palabra, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Verdad? Es lo que yo más quiero que usted sepa. Dice que la espada era una espada aguda de doble filo. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted habla algo, la boca tiene poder, ¿verdad? Y la lengua tiene doble filo, ¿verdad? Podríamos decirle. Entonces usted con su boca puede hacer lo mismo que dice en Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada de la boca, una espada aguda de 2 filos. ¿Se ha dado cuenta usted? No es el tema, pero la espada de 2 filos, cuando alguien lo mete a uno en chisme, cuando alguien dice algo de uno, es bien fuerte, porque entonces dice aquí que era una espada aguda de 2 filos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Dice, nosotros ahorita no tenemos espada, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? Yo hubiera querido conseguir una, pero la dejé olvidada donde vivía antes, hasta hoy me acordé. Pero una espada de 2 filos, ¿se imagina, hermano? Si a veces con un cuchillito, de esos cuchillos que les digo que mi mamá nos dio ahorita, ¡ja!, tienen un filo, pero viera qué filo el que tienen. Y si lo tuviera de los 2 lados, ¿se imagina? Y seguimos leyendo en el 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Imagínese que se le presente a usted un día al Señor y le diga, no temas, yo soy el primero y el último. Imagínese. Qué hermoso, ¿verdad? Yo platicaba con Jenny un día y le decía yo a ella, ¿se imagina que un día el Señor le hablara a uno y le dijera, Jenny, tal cosa? Ay, Dios mío. Yo me hago del 1 y capaz del 2, amados hermanos, porque imagínense, dice que la voz de Jesús es como un estruendo. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hace esto? Hablar a nuestra vida.
esto lo que hace es hablar a nuestra vida, es nuestra espada. Podemos mencionar grandes guerreros de la Biblia que obtuvieron varias victorias a filo de espada. Y vamos a irnos a Josué 5:3. Regresamos a Josué 5:3. Ahí vemos, Josué fue uno de los más grandes guerreros que tiene la Biblia. 5:13. Y aquí dice como título, en el 5:13, Josué 5:13 dice Josué y el varón con la espada desenvainada. Oiga, porque usted puede tener la espada, usted puede tener su Biblia y como nos decía Pastor, la puede tener en la mesita de su cuarto, pero la tiene abierta en el Salmo 91 y ¿eso qué? Y mire, esa es la hoja que está más sucia, la que está más manchada y cuando usted necesita agarrar la Biblia, lo que hace desempolvarla, ¿verdad? Entonces tiene su espada como guardada y empolvada, aparte de guardada, empolvada, ¿verdad? Entonces en Josué 5:13 dice Josué y el varón con la espada desenvainada. Usted debe de andar con su espada desenvainada, debe estar preparado cuando alguien le salga al encuentro, porque mire hermano, a veces usted platica con alguien y lo primero que hace es decirle, ¿dónde dice en la Biblia? Dígame, ¿dónde dice en la Biblia? Y usted se pone así como que, ¿y ahora qué le digo? Y si yo le dije por el poder de la palabra, ¿se imagina? Entonces dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. No la tenía guardada, no la tenía en la mesita de noche, no la tenía en distintos lugares, sino que dice que la espada la tenía desenvainada en su mano. ¿Qué quiere decir eso? Que usted siempre tiene que cargar su espada. Como le digo, yo a veces he ido desarmada y me ha pasado varias veces, hemos ido con Josué a algunos lugares y no llevo mi espada, fíjese. Y yo me siento como cuando no cargo anillos, así como ahorita que se me olvidaron poner, me siento desnuda. Entonces, eso es lo que pasa, la espada tiene que estar en su mano, dice, desenvainada. Y dice, y Josué yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A veces nosotros tenemos que preguntarle a la gente si está con nosotros o está contra nosotros, ¿verdad? Porque hay veces que hay gente que saca su espada, pero para atacar a los mismos nuestros. Sí, que en la Biblia dice eso, y sí, que en la Biblia, y entonces usted saca su espada y lo que se vuelve ahí es una gran contienda. Entonces dice en Josué 5:13, bájale volumen, mamá. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Hoy quiero decirle a usted que su espada no la tiene que tener guardada. Según lo que dice la Biblia, y se lo estoy leyendo bíblicamente, no me lo estoy sacando de ningún lado. Dice que en Josué 5:13, que encontró un hombre el cual tenía una espada desenvainada en su mano, no en la cartera, no en la vitrina, no en la gavetilla, no en la mesita de noche, dice que la cargaba en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Verdad? Por lo que le digo, porque nos encontramos a veces gente que lo que quiere es pelear y contender contra nosotros mismos y no puede ser así. Nosotros tenemos que cubrirnos, nosotros tenemos que como hermanos e hijos cuidarnos. Y quiero que vayamos a Génesis 27:40. En Génesis 27:40 dice la palabra, Génesis, el primer libro de la Biblia, 27:40 dice, escuche lo que dice la palabra, no yo, y por tu espada vivirás. Y si no tienes espada, ¿qué es lo contrario de vivir? ¿Se imagina? Dice, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Esta es otra cosa que tampoco nos gusta. Miren, yo les hablaba, creo que fue el sábado pasado, que el Señor quiere que nosotros le sirvamos. ¿Sabe por qué quiere que le sirvamos? Porque mientras que usted sirve, está pegado al Señor. Pero si usted no sirve, está lejos de Él. Entonces dice, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Mire qué importante lo que el Señor nos quiere decir hoy. Dice que no solamente con su espada usted va a vivir, sino que usted con su espada va a servir también
Y sucederá que cuando te fortalezcas, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es lo que le acabo de decir antes. Mientras que usted más lee la palabra, usted más, si usted sabe que está escrito, sabe que así va a ser, entonces sabe que agarra usted una fortaleza. Pero si usted no la lee, no tiene espada. Si usted no la lee, no sabe que hay 24,000 promesas para usted. No sabe que la Biblia le va a ir fortaleciendo. Y sabe que es lo más importante, lo que me impactó de este versículo, donde dice que descargarás su yugo de tu cerviz. Donde dice descargarás el yugo de tu cerviz, usted ha visto esta parte de aquí atrás de uno, que a veces parece uno como que es camello porque tiene el gran bultón. Eso es la cerviz. ¿Y qué es lo que dice aquí en la palabra? Y dice, y sucederá que cuando te fortalezcas, o sea, cuando creas en Dios, cuando la fortaleza para ti sea Dios, dice que descargarás tu yugo. Tendrás libertad, es lo que te está diciendo el Señor el día de hoy. ¿Se ha dado cuenta usted que le dice el doctor cuando le revisa y le revisa ese gran buchunche que a uno le dice, viene bien estresada? Tiene mucho, porque ahí es, y no sé si se ha dado cuenta que cuando a veces uno ministra o unge a las personas, les pone la mano aquí atrás, porque esto es, ahorita vamos a seguir leyendo, dice, el yugo le va a dar libertad a eso de que le toquen aquí la cerviz. A veces, mire, cuando usted tenga muchos problemas, fortalezcase en leer la palabra, agarre un poco de aceite y únjase aquí, mire. Porque esa es la cerviz, su yugo, ahí está su yugo de tu cerviz. Dice, el Señor le quiere dar libertad donde se acumula el estrés en la nuca o en el cuello. Eso significa yugo. Dice que descargarás su yugo. ¿Qué es yugo? Esta parte de acá. Este yugo, mire hermano, la cautividad, la esclavitud que nosotros traemos, porque todo se nos acumula aquí. El pensamiento completo de Efesios 6:17, que es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo usted se va a ir fortaleciendo? ¿Cómo usted va a ir quebrantando? Se recuerda que para quebrantar hay muchas cosas. Yo he leído muchos versículos cuando estamos en intercesión, que usted podría apuntarlos y declarar esos versículos y decir esos, y usarlos como que es su espada, mire, de doble filo, dándole al enemigo por todos lados. Hoy queremos dejar en su corazón, en el corazón de todos aquellos que están conectados con nosotros, queremos dejar en su corazón lo que dice en Levítico 26:3. Vamos a buscar Levítico 26:3. Y mire una rica palabra que el Señor nos da el día de hoy. En Levítico 26:3 dice la palabra, si anduvierais en mis decretos y guardaras mis mandamientos y los pusieras por obra. Es que sabe qué es lo que pasa, que uno decreta. Yo no sé si alguno vio mi estado que puse, no sé si ayer, antier, donde están dos mujeres regando una planta y una está decretando y guardando el mandamiento, está orando, está ahí, lo voy a volver a poner hoy por si usted lo quiere ver en mi estado. Esta muchachita, está ella orando así, y está decretando, y está guardando los mandamientos porque está orando. Pero dice la palabra, y los pusieres por obra. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a nosotros nos gusta decretar. A nosotros nos gusta hacer creer que hacemos lo que Dios dice, hacer sus mandamientos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que era lo que hablamos de la viga y la paja. No queremos ponerlos en obra. Queremos que todos los pongan menos nosotros. Entonces ahí no funciona. Y ahí mire esa imagen, se la recomiendo que la mire hoy en mi estado. Usted que está pendiente de mis estados. Dice la palabra, si anduvieras en mis decretos y guardaras mis mandamientos. O sea, tiene que andar en los decretos, guardar los mandamientos, pero lo más importante es ponerlos en obra. Porque yo siempre le repito a usted, seamos hacedores de la palabra, no solo oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque usted escucha la palabra y la repite, pero no la practica. Y lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que la pongamos en obra.
que lo hagamos, ¿verdad? Que no solamente lo digamos. Dice que si guardamos los mandamientos de Dios, o sea, su palabra, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la palabra de Dios están sus mandamientos. La espada de la muerte no pasará en nuestras ciudades. Y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, perseguiremos a todos nuestros enemigos y caerán delante de nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros que quisiéramos agarrar a los enemigos y hacerlos un solo tanatío, juntarlos y ponerles una bomba. Yo no sé si solo yo lo he pensado, ¿verdad? No me deje solo avergonzada aquí, pero yo sí he querido a veces juntarlos a todos y una bomba y que se acaben todos. Pero dice la palabra, no lo digo yo, ¿verdad? Eso es lo que mi carne quisiera. Pero dice la palabra que si guardamos sus mandamientos y su palabra los ponemos en obra, la espada de la muerte no pasará en nuestras ciudades. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con esa espada perseguiremos a todos nuestros enemigos y caerán delante de nosotros. ¿Sabe qué me dijo el Señor un día a mí? Pongo de testigo a mi mamá. Me dijo, no te extrañe que tus propios enemigos coman de tu mano. Y no solamente eso, me dijo, que te pidan oración. Y la pongo a ella de testiga. Está mi hermana Lili también que lo sabe. Y así ha sido. Los enemigos, unos enemigos que se levantaron en mi contra, comen de mi mano. Y aparte de eso, se acercan a pedir mi oración. Y sabe que a mí me hubiera gustado agarrarlos y decirle, aquí te quería tener, ¿verdad? Sí. Pero no. Todo lo contrario, mire, hermano. Lo que hago es que saber que mi lucha no es contra carne ni sangre. Que yo quisiera descuartizarlos, pero no son ellos, sino que es ese espíritu que se metió en ellos, ¿verdad? Si usted sabe que hay algún enemigo que se levantó en su contra, que le tira chifletas, mire, hermano, porque eso es lo que más suele pasar. Nosotros como hijos tenemos la potestad y tenemos esta gran espada para darle duro, mire, y sujetarlo en el nombre de Jesús y tomar toda autoridad y decir, así como tú dices en tu palabra que soy tu hija, hoy te lo entrego en el nombre de Jesús. Y esa es la espada de doble filo, amado hermano. Nosotros tenemos la potestad, tenemos la espada en la mano. Somos hijos, recuerde que esa es la palabra de Dios. Ate con algún versículo y Dios le va a dar la victoria. Si es que Él ya nos dio aquí, mire, las armas. Solo es de que usted la desempolve y que la ponga en obra. Es que eso es lo más importante, que usted la ponga en obra. La efectividad de la palabra de Dios como espada podemos encontrarla en Hebreos 4:12. Quiero que vayamos a Hebreos 4:12. Está un poquito para atrás. Mire, yo no sé qué le pasa a mi Biblia, pero fíjense que ahora yo me preparo, pongo de testigo a mi mamá, pongo mis versículos y miren ustedes que me ha tocado tremendo. Hasta ciega me pongo. En Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y escuche, y penetra hasta partir el alma. Se imagina si nosotros somos seres tripartitos, tenemos el alma adentro y el espíritu. Y dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, imagínense, nos traspasa a nosotros no solo el cuerpo, nos traspasa el alma y también el espíritu. ¿Ya se dio cuenta? No lo digo yo. Lo dice la palabra y escuche lo que dice. Las coyunturas y los tuétanos. ¿Hasta dónde están las coyunturas y los tuétanos, amado hermano? Hasta adentro. Imagínense pasar toda esta carne para que llegue hasta ahí. Dice las coyunturas y los tuétanos y discierne, dice, los pensamientos. Esto está peor, mire. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted podrá mostrarse, ay, adiós, que le vaya bien y por dentro. O no le pasa a usted.
A mí me pasa, por eso le digo, no me deje aquí avergonzar, que solo a mí me caen esta carne, esas cosas. La Biblia lo dice, amado hermano. La Biblia lo dice. Dice que Él discierne los pensamientos. Imagínese quién va a estar, a ver qué estará pensando ahorita Katie. Solo Dios y ella sabe, fíjese. Ella ahorita se está imaginando un montón de enemigos ahí pasándole enfrente, porque dice la palabra que la espada y que es el Señor, ¿verdad? Dice que discierne los pensamientos y escucha, esto está peor, y las intenciones del corazón. Porque dice que de los pensamientos nos cae al corazón y después de caer al corazón ya lo queremos hacer efectivo, ¿verdad? Como le digo, yo tengo mi tía que ella pasa, o mi papá, le voy a poner el ejemplo de mi papá. Íbamos manejando y de repente alguien le pedía vía o le daba vía y entonces él pasaba, ¿verdad? Y le hacían así, ¿verdad? Gracias. Decía, gracias, será la gran diabla, decía, él le empezaba a alegar un montón, ese viejo que va aquí, que no sé qué. Así nos pasa. Así nos pasa. Le digo, a mí me han pasado momentos donde de verdad quisiera tener a la gente enfrente y decirles un montón. Y el Señor entra a mis pensamientos y dice, ay, Ingrid, no le digo lo que me pasó aquel día, pues yo estaba por predicarles a ustedes de la sumisión y de repente tengo un gran clavo, pero miren, fue algo tan fuerte para mí, porque fue personas que yo amaba que me hicieron para mí era una traición, y así lo dije, me traicionaron, esa fue la palabra que yo dije. Y ese miércoles yo estaba terminando, ya lo había preparado, pero terminando de leer la sumisión, cuando entro a mi cuarto, hermano, no di ni 15 pasos para entrar al cuarto. Cuando yo empiezo a leer la sumisión, hablaba de que uno tenía que amar a las personas y todo. Y el Señor me recuerda lo que acababa de decir ahí donde estaba Kaylee, estaba yo sentada y yo dije, me traicionaron y me las van a pagar. Los voy a bloquear, no quiero saber nada. Imagínense. Entonces entro a mi cuarto y el Señor me dice, ¿con qué cara vas a predicar sumisión? Mire qué tremendo. Se da cuenta que sí tenemos esas intenciones y el Señor las conoce, porque dice en Hebreos 4:12 que Él conoce los pensamientos de nosotros y las intenciones de nuestro corazón. Yo a usted me puedo mostrar, ay, ¿qué tal, hermana? Pero el Señor sabe qué es lo que yo tengo por dentro, porque aquí lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Dice que Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Para aquellos, dice que puede partir el alma, imagínense el alma. Hermanos, si sabe qué tiene el alma, los sentimientos, las emociones, eso contiene el alma. Y son 5 partes que contiene el alma, que contiene el espíritu, hermano. Cuando la tocan, usted dice, ay, cómo me dolió. Ay, yo sentí esa ofensa tan dura. Mire, le parten el espíritu. Y dice que no solo eso, le parten las coyunturas, los tuétanos. Él discierne los pensamientos y las intenciones que usted tiene. Nadie sabe eso, hermano. Solo yo sabía que era lo que yo estaba pensando ahí. Yo vine y les dije a ellos, no les conté todo, solo les dije, hoy sí me las van a ver. Ya no quiero saber nada de eso. Ay, sí. Los voy a bloquear. Y el Señor me dice, ¿querés predicar de sumisión? Y de ahí todavía me dice, ¿no te das cuenta que ellos no conocen del Señor? Y tú que te conoces al Señor, te pones con estas niñerías. Yo, me cambió. ¿Y sabe qué prediqué ese día? El perdón. Totalmente me cambió todo. El Señor sabe todo lo que usted tiene en su corazón. El Señor sabe todo lo que yo tengo en mi corazón. Mire qué poderosa palabra. Ya vio cómo es de bonito leerla. Y yo le decía a mi mamá, el Señor le dio a ella un versículo, yo todavía no lo he leído, y le digo, quiero leerlo, quiero rumiarlo y quiero entender qué es lo que el Señor te quiso decir con ese versículo, ¿verdad? Pero nosotros hemos pasado por la Biblia, por estos pasajes que yo le he dado, y pareciera que ni los hubiéramos visto. Pareciera que primera vez que los escuchamos. Dice que en ella tenemos la vida eterna. Es un arma muy poderosa la palabra, hermano. La persona es el espíritu que habita en ella, amado hermano. Y habita por muchas razones. Creemos en Dios. Se nos pide en el versículo lema que tomemos la palabra y con ella
Ataquemos a nuestros enemigos espirituales. Es que mire, aquí lo que usted tiene que entender es que está en un mundo espiritual. Recuérdese que su lucha no es contra carne ni sangre, como dice en la palabra, ¿verdad? Efesios 6:11, quiero que lo leamos para que no crea que soy yo la que me lo inventé, fíjese, porque algunos tal vez creerán, yo digo que ni existe eso, que tenemos que perdonar, ni nada de eso, no creo yo, pero mire lo que dice la palabra. Efesios 6:12. Vamos a leer el 11. Dice el 11, vestíos de toda armadura de Dios. Vístanse de toda la armadura. Aquí en Efesios 5, del 10 en adelante, habla de la armadura de Dios, por si usted algún día lo quiere leer. Muy buena, ahí le dice cuáles son, cómo se vestían los romanos y por qué se vestían así. Y dice en el 11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Yo no sé si Jenny en su tiempo, pero yo en la escuela, nosotros estábamos parados y pasaban aventándolo a uno y decían, mal parado. Y poche, caía uno al suelo, hermano. Entonces, ¿qué es eso? Aquí la Biblia dice estar firmes. ¿Por qué la Biblia le pide que esté firmes? Porque aunque venga la acechanza del enemigo, aunque el enemigo lo quiera empujar, usted no se va a caer. Dice estar firmes contra las acechanzas del enemigo, pero el 12, que es el que yo quiero decirle, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quién gobierna las tinieblas de este siglo, hermano? Lo que el pensamiento de su esposo, de sus hijos es. Adulterio, fornicación, drogadicción, pornografía. Y lo dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Usted no quiera desmochar al hermano como me pasó a mí. Dice que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. ¿Quién gobierna este siglo? Todo eso malo que ya le mencioné y muchas cosas más. Contra huestes espirituales de maldad, dice. Mire, hermano, vemos cómo descuartizan a las mujeres. Aparecen niños muertos, mujeres descuartizadas, hombres quemados, calcinados, hermano. Dice que esas son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, si yo le he dicho a usted que la lucha no es contra carne ni sangre, que no agarre al esposo a sartenazos o a los hijos a sartenazos, es porque dice que usted debe de tener esto. Su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estamos en el siglo 2000 y vemos cómo la maldad se ha extendido de una manera tremenda. Entonces se da cuenta por qué usted no debe de pelear con la gente como me pasó a mí, ¿verdad? Sino que usted debe de pelear con la Biblia. Agárrelos a bibliazos, pero no va a agarrar la Biblia y les vaya a dar, ¿verdad? Agárrelo a versículos, hermano. Agarre a la gente, háblele de la Biblia. O usted mismo háblese, agárrese en el espejo, predíquese usted solo. Y diga, no hombre, si en la Biblia mira Iri lo que dice. Tranquilízate. Y ya sale usted transformado. Hoy voy a poner también un estado de una imagen de unos gatitos. No sé si ya lo ha visto en el Facebook, sale. Están unos gatitos y van a orar. Y cuando regresan de orar, dice, cuando entran a orar, puros gatillos. Y cuando salen de orar, todos como leones. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. ¿Qué es depender de la palabra de Dios? Significa conocer de su palabra. Entregarle la vida a Jesús no es solamente entregarle la vida a Jesús. Es incluir, es conocer la palabra, ya que de acuerdo a Juan 1:1, vamos a ir a Juan 1:1. Juan 1:1 dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire qué enredo tan tremendo. Dice, en el principio Él era el verbo, está hablando de Jehová. Y el verbo era con Dios, habla de Jesús.
Y el verbo era Dios, Espíritu Santo. ¿Sabe que ellos son seres tripartitos también? Está Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al final son uno solo. Jesús es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Jesús es la vida de Dios. Jesús es la luz del mundo, hermano. Jesús es todo. Ellos son uno solo. Mire, ellos sí hablan. Fíjese que su alma, su cuerpo y su espíritu es lo que yo le he dicho del diablito y el angelito. Su cuerpo quiere pecar, porque el cuerpo quiere pecar, como sea, chismear, adulterar, maltratar, vengarse. El cuerpo eso es lo que quiere. El alma, que es el diablito, le dice, hacelo. Total, nadie te está viendo. Nadie lo va a ver, nadie lo va a saber, solo vos. Y el espíritu que le está diciendo, yo soy el que escudriño todo. Yo soy el que lo veo todo. ¿Verdad? Entonces, así mismo, nosotros estamos peleando entre nosotros tres, ¿verdad? Entre sentir lo que sentimos y Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Si la espada romana fuera tan efectiva consagrándose, mire, esa espada se consagró por 700 años como el arma más efectiva. Todo mundo cargaba espada. Hoy porque ya no cargamos. Antes en nuestros tiempos lo que se miraba eran machetes. ¿Va? La gente andaba con su machete, andaba armada. Dice que la espada por 700 años fue consagrada como una de las armas más efectivas, aún con las armas de fuego. Mataba más una espada que una pistola. Porque antes, en ese tiempo, existían, creo, por decirle algo, los revólveres. De aquí a que usted disparaba uno, tenía que darle vuelta al revólver para disparar la otra, y mientras tanto ya le habían volado la cabeza. ¿Verdad? Entonces dice que la espada era mucho más efectiva que un arma de fuego. ¿Cuánto más poderosa será la palabra de Dios como espada? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Si nosotros, yo le hablo cuando estoy en intercesión y le digo que el Señor dice, no sé si es en Jeremías, donde dice que vamos a arrancar, a derribar, a destruir. Entonces, ¿se imagina lo que esa palabra significa para usted? Yo no sé si para usted, pero yo le puedo testificar que para mí y mi descendencia ha sido muy poderosa la palabra. Porque yo he hablado mucho de la Biblia para mis generaciones y yo veo cómo mis hijos son diferentes ahora y como mis nietos también. Y yo le estoy hablando de económicamente también. Si nosotros con mi hermana dormíamos en una cama de tablas, ya nuestros hijos ya durmieron en las literitas aseas de madera, pero ya chileritas, ¿verdad? No así como las de nosotros. Mi papá nos hizo una tarima y le puso tablas, tras tablas, y ahí dormíamos nosotros y con unos ponchos. Mis hijos ya durmieron en esas literas de madera, ya con su somier y toda la cosa, así bien chileno. Hasta, ¿cómo se llaman? Los cobertores y todo lo que le pone uno, hasta peluches. Nosotros no dormíamos así, hermano. Nosotros no dormíamos así. Y no digamos, mire, yo no me acuerdo a quién le comentaba, que mi nietecita hasta le compraron, gracias, pastora Can de Jeremías 1:10, gracias. Mire, mi nieta hasta le compraron, por decirle algo, un calentador para toallitas húmedas, porque a la señorita le da hipo si la cambian porque la toallita es muy fría. Entonces, mire, amado hermano, para mí ha sido efectivo. Yo hoy quiero recomendarle que una de las armas más poderosas es la palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted puede decretar sobre usted, sobre su generación, de que si la palabra lo dice así es, esa es su mayor espada. Nos está garantizando, amado hermano, que la victoria es nuestra. ¿Sabe por qué? Porque si está escrito es porque así es. Y ya lo fuimos leyendo, ¿verdad? Dice la Biblia que en el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca dejará de existir. Y esto está en Mateo 24:35. Y quiero que lo veamos. Mateo 24:35 dice su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede pasar un montón de cosas, amado hermanos, está escrito. Y si está escrito es porque es verdad. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle una perla. Es verdad
Y esa es la garantía para nosotros los hijos. La garantía, como fue con Josué, lo que estábamos leyendo, la garantía de Josué fue que estaba escrito y que el Señor le iba a dar la victoria. Cuando David aún no era rey, le tocó que pelear contra un gigante llamado Goliat. Y en este contexto se escribió algo muy poderoso en 1 de Samuel 14. Vámonos al antiguo, en 1 de Samuel 14. 14:47. Dice la palabra: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en el derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. A donde quiera, hermano, a donde quiera que usted vaya, usted va a vencer con la palabra, si usted la sabe. Pero ¿y si usted no la sabe, hermano? Dice: y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla. Esa batalla que usted tiene, hermano, no es suya. Esa batalla es de Jehová. Y si usted agarra la Biblia y se aferra a ciertos versículos, repítalos. ¿Sabe qué es repetir? Como ese del ejército que agarró la espada en la mano y hasta que derrotó a todos, la soltó. ¿Hasta cuándo usted tiene que soltar esa palabra? Hasta que usted mire que sus enemigos son derrotados. De Jehová es la batalla. Entonces usted no va a ir a agarrarle un cuchillo y se lo va a ir a meter, sino que usted va a agarrar esta que es su espada. Mire, esta espada de doble filo, y con esa le va a estar dando: yo te sujeto en el nombre de Jesús. Con el poder de la palabra. Hoy sí, si va a decir el poder de la palabra, usted sabe que debe de lanzar un versículo inmediatamente. No solo diga con el poder de la palabra. Y Él los va a entregar en su mano, hermano. Él se encargará de nuestra guerra espiritual. O sea que la verdadera espada de los hijos de Dios es invisible. Lo que yo quiero que usted recuerde siempre es de que su lucha no es contra carne ni sangre. Y no lo digo yo, lo dice en la palabra. Usted lo puede encontrar en Efesios 6:11. Entonces hoy quiero decirle que la verdadera espada de los hijos de Dios es invisible. La gente se va a burlar de usted. La gente se va a reír porque usted está peleando con esta espada. Pero sabe que esa es su garantía. Pero muy poderosa. En realidad es la espada de Dios en la mano de sus hijos. Dígame qué pasó con esa espada. Dice que Él agarró y hasta que derrotó a todos. Mire, y su mano quedó pegada en esa espada. Lo acabamos de leer. Dios en la mano de sus hijos, no importa de qué tamaño sea el enemigo. David derrotó con unas piedras al gigante Goliat. Si usted usa la palabra de Dios para vencer a sus enemigos, tenga por seguridad que la victoria es suya. No olvidemos que nuestro pasaje lema dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un arma poderosa, hermano, que usa el Espíritu de Dios en nosotros para que podamos ser victoriosos diariamente. Quiero leerle la última, que está en Zacarías. En Zacarías 4:6. Mire todas las armas que yo le estoy dando el día de hoy. Si usted anotó estas, olvídese, hermano. Estas son parte de su propio arsenal, y usted cuando tenga algún problema va a ir a donde anotó, va a buscarlas y va a agarrar al enemigo. Mire, así es espadazos. Dice en Zacarías 4:6: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, amado hermano, no es con fuerza ni con espíritu, dice la palabra. No es con fuerza ni tampoco con ejércitos. Es con su Santo Espíritu. Hoy quiero dejar en su corazón que naturalmente nadie podrá usar las armas espirituales disponibles por Dios si aún no le entrega su vida a Jesús.
en la puerta a la victoria espiritual y física. Recuérdese, como dice Zacarías 4:6, que no es con fuerza ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Aférrese a esa palabra. Hoy quiero orar